En este último video vamos a hacer una gran síntesis de la clase de hoy, comprendiendo ahora estas asas motoras y no motoras que hemos estado viendo. Vamos a ver también cómo integran las distintas estructuras que hemos estudiado en esta clase y vamos a terminar haciendo referencia a algunas patologías bastante representativas de la anomalía funcional de las estructuras. El siguiente esquema que tenemos en pantalla lo tomamos del libro de Parves, donde nos muestra de modo bastante didáctico y diferencial respecto de las asas motoras y no motoras de los ganglios basales. Las dos primeras que tenemos a la izquierda refieren las asas motoras y las dos que están por el lado de la derecha, las asas no motoras. Si comenzamos con la asa del movimiento corporal, nosotros vamos a ver cómo siempre tomamos como punto de referencia la corteza motora. En este caso nos referimos a la corteza propiamente motora, premotora y somatosensitiva, cuyas aferencias van a ir hacia el puntamen, luego van a ir o dirigirse hacia el globo pálido, que va a ser un gran regulador de lo que se pretende informar finalmente a la corteza cerebral. Luego pasamos por los núcleos ventrales y laterales anterior, ¿sí? Y esto ya en el tálamo, que habíamos dicho que era la gran puerta de entrada a la corteza, y de esta manera se ve retroalimentada la corteza cerebral dentro de este circuito, en donde nosotros acá estamos viendo la representación inicial como corteza motora, premotora y la región posterior que sería la somatosensitiva. Respecto de la asa oculomotora, que habíamos dicho que tenía gran importancia en toda nuestra percepción, dado los programas de escaneo visual, que implica movimientos automáticos rápidos de los campos de los globos oculares. ¿Sí? En este sentido, vamos a partir de la corteza parietal en su región posterior y prefrontal, donde la información se dirige en este caso al núcleo caudado, luego al globo pálido, sobre todo a la región interna del globo pálido, que a su vez está recibiendo información de la sustancia nigra, como ya hemos visto, como fuente proveedora de dopamina, y luego vamos a la región talámica, particularmente el núcleo medio dorsal y ventral anterior, que es el que termina proyectando nuevamente a la corteza, en donde en este caso estamos teniendo una representación de los campos oculares, digamos, en la región frontal. ¿Sí? Bien, luego tenemos las astas no motoras. En este caso vamos a referirnos a la prefrontal, que habíamos dicho, siempre partíamos de la corteza, en este caso la prefrontal dorsolateral, con una proyección hacia el núcleo caudado, hacia el globo pálido, que a su vez está recibiendo la información de la sustancia negra como fuente proveedora de dopamina, luego la proyección hacia el tálamo en la región medio basal y ventral anterior, y finalmente la información retorna hacia la corteza prefrontal dorsolateral, donde aquí la tenemos representada, donde estamos ilustrando las regiones superiores de los polos frontales y las regiones laterales. Todo esto conforma la corteza prefrontal dorsolateral. Y finalmente tenemos la asa límbica que habíamos mencionado, en donde acá vamos a partir de ciertas estructuras que componen el sistema límbico, entre ellas la amígdala, el hipocampo,
¿sí? Las proyecciones a la corteza órbito-frontal, singular anterior y temporal, ¿sí? Son todas estructuras muy implicadas en la memoria emocional y en la regulación del comportamiento emocional, con una proyección hacia el cuerpo estriado, luego hacia el globo pálido, finalmente al tálamo, particularmente la región medio dorsal, y de esta manera se produce el retorno de la información modulada, regulada hacia las estructuras de el asa límbica, donde acá estamos teniendo una representación que solamente se nos hace visible en un corte sagital medial, ya que estas estructuras se observan en el interior del encéfalo. Una de las patologías que refleja la funcionalidad de los ganglios basales y que ha enseñado bastante respecto de la función que cumplen estos núcleos subcorticales es la enfermedad de Parkinson. Esta es una enfermedad degenerativa que se caracteriza por la presentación de diversos síntomas, quizás los más observables, los más destacados sean los temblores, la rigidez muscular, la dificultad en hacer movimientos rápidos y suaves y también estar en pie o caminar justamente porque se ven afectados por esta rigidez y estos temblores que dificultan una buena coordinación y sobre todo sincronización del movimiento, más allá de algunas particularidades que afectan también el caminar, que es un acto bastante complejo en la medida que implica tomar iniciativa en el campo del movimiento, esto que hemos visto en los videos precedentes como el iniciar el movimiento o el primer paso. Esto muchas veces se puede ver afectado en la enfermedad de Parkinson en una persona que tiene el deseo a veces de levantarse, a veces de caminar o desplazarse. Sin embargo, a pesar de que la corteza cerebral es capaz de tener o de manifestar esta intención, al no responder adecuadamente los ganglios basales, las personas se quedan como congeladas, estado que se conoce con el nombre de freezing y que revela una dificultad para iniciar el movimiento. También se asocian con otras alteraciones secundarias de tipo anímica, depresión, apatía, ansiedad, impotencia, pérdida de memoria y deterioro cognitivo en general, que en la medida de que la enfermedad no es correctamente tratada, digamos, y va sumando años de cronicidad, evidentemente la enfermedad va marchando hacia una demencia ulterior. Pero lo que es importante saber aquí es que se trata de una enfermedad primariamente subcortical, con problemas muy propios de los núcleos que hemos estudiado, y que la corteza cerebral se mantiene bastante intacta funcionalmente hasta que es alcanzada con el tiempo y a veces por el efecto de algunos fármacos, si es alcanzada, y ahí se inicia un proceso de deterioro que puede sumar a la corteza y a las funciones superiores. Pero esta es una enfermedad que inicialmente es debida a una disfuncionalidad de los ganglios basales, cuyo origen se ha comprobado que está en la muerte de las células de la sustancia nigra que proyecta a los ganglios basales. Entonces, si bien la enfermedad es primariamente, digamos, una enfermedad que nos habla de los ganglios basales, debemos saber que esto es consecuencia
de una anomalía en la sustancia negra y de la correcta, digamos, capacidad para proveer de dopamina que hace a la funcionalidad de estos núcleos subcorticales. Vemos en esquema una explicación didáctica respecto de las implicancias que tienen las estructuras en la enfermedad del Parkinson. Habíamos referido la sustancia negra que se ubica en la región mesencefálica y que va a proyectar hacia estructuras de subcorticales como los ganglios basales. Esta disfuncionalidad en la cantidad de dopamina que se provee y que es necesaria va a afectar a los ganglios basales y a la modulación del movimiento, que luego puede sumarse otro neurotransmisor como es la acetilcolina, que entre ambos son finalmente los neurotransmisores más implicados en el control del movimiento. En la enfermedad del Parkinson, entonces, lo que debemos saber es que hay una caída o una baja o disminución del neurotransmisor dopamina, por lo cual esta es una enfermedad que se trata con una medicación precursora del neurotransmisor, generalmente es la L-Dopa, de manera tal de incrementar los niveles de dopamina en estas estructuras. Sin embargo, hay que tener presente que en la medida de que este neurotransmisor, como la dopamina, a veces farmacológicamente se intenta incrementar su nivel en los núcleos que hemos estudiado, hay que saber que los fármacos no son de acción enteramente selectiva, sino que también son de acción sistémica, por lo tanto a veces actúan en otras áreas cerebrales que no sería deseable que tengan una acción. Entonces, así como puede haber un beneficio en el incremento de los niveles de dopamina en estos núcleos en la enfermedad de Parkinson, sin embargo, esto puede implicar que va a afectar los niveles de dopamina en otras estructuras, como puede llegar a ser las regiones prefrontales. En este caso vamos a obtener otro tipo de disfunción que estaría asociado más bien al incremento anómalo de la dopamina en estas estructuras y la sintomatología que puede aparecer como efecto indeseado justamente tiene que ver con algunas alteraciones de tipo alucinatorias o percepciones incorrectas, más un profundo malestar en la persona que puede ser consecuencia de un distanciamiento o un enfriamiento del punto de vista emocional. Decíamos que en esta enfermedad hay temblor, y acá tenemos una referencia a cómo conceptualizarlo. Es el resultado de la contracción alternante de músculos agonistas y antagonistas. El temblor es lento y más evidente cuando los miembros están en reposo y desaparece durante el sueño. Por otro lado, la rigidez se presenta en igual medida en grupos musculares opuestos. Si el temblor está ausente, la rigidez se siente como una resistencia al movimiento pasivo y a veces se denomina rigidez plástica. La bradicinesia es una dificultad para iniciar o completar movimientos nuevos. Los movimientos se hacen lentos, el rostro es inexpresivo, hay hipomimia, quiere decir poca expresión facial de las emociones, y la palabra es más bien arrastrada y sin modulación. Esto se suele referir como, además, hipofonía. Hipo es
poca, digamos, hifonía hace referencia a un fenómeno del habla en términos de que la persona habla como si estuviera hablando en voz baja. Es un fenómeno muy propio de la enfermedad de Parkinson cuando está un tanto avanzado, y también vemos que se pierde el balanceo de los movimientos al caminar. Y finalmente, otra observación son los trastornos posturales. Estando de pie, el paciente permanece inclinado y con los brazos flexionados. Camina con pasos cortos y a menudo parece no poder detenerse. Esos pasos cortos a veces se denomina caminar festoneado porque es pasito a pasito y luego con dificultad para el freno y detenerse en un momento o en un punto dado. De hecho, puede comenzar esta carrera festinante, ¿sí?, para mantener el equilibrio. En la medida de que la persona puede adquirir cierta velocidad para caminar, se mejora el equilibrio, pero esto a veces puede traer como problema la dificultad para detenerse. Otra enfermedad bastante representativa de la disfuncionalidad de las estructuras que hemos estado estudiando es la enfermedad de Huntington. Esta es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante. Involucra el cromosoma 4 en un gen que codifica una proteína que es llamada la huntingtina. Presenta además signos y síntomas como movimientos coreiformes, que se llaman. Son movimientos que primero son simples movimientos involuntarios de las extremidades y contracciones del rostro, que a veces lleva a la identificación de lo que parecieran ser muecas faciales, hasta que el paciente queda inmóvil y finalmente con serias dificultades para hablar y deglutir o comer con el debido proceso de deglución. También puede aparecer una demencia progresiva con pérdida de la memoria y de la capacidad intelectual. En esta enfermedad hay a su vez degeneración de neuronas que secretan GABA, la sustancia P y la acetilcolina, y sobre todo de la vía estriado, sustancia nigra, que ha sido la gran vía objeto de estudio en esta clase y que trae además la disfunción en los niveles de dopamina. Sin la influencia limitante de los ganglios basales, limitante o reguladora de los ganglios basales, las neuronas motoras superiores pueden ser activadas por señales inapropiadas, no hay una correcta inhibición de esas señales y esto puede conducir a movimientos balísticos o coreicos, como que se llaman, ya que son similares a un baile, pero que denotan ese grado de rigidez y ese grado de desorganización y de movimientos que son contrarios a los deseos de las personas, ¿sí? En términos de síntesis, acá tenemos en modo gráfico la enfermedad de Huntington para referirnos a una enfermedad hereditaria que involucra bastante el movimiento, es una enfermedad que no tiene cura, que genera dependencia, que trae aparejado muchos problemas de conducta que pueden llegar a alcanzar en algunos casos suicidio. Para comenzar el cierre de la clase de hoy, quisiera dejarles una neuroimagen en términos de resonancia para que comiencen a hacer una
apreciación, una observación, discriminación de algunas estructuras que hemos estado refiriendo en distintas ocasiones. Acá ustedes tienen un corte horizontal, un corte medial también. A nivel horizontal, siempre comiencen reconociendo la corteza cerebral, a diferencia de la sustancia blanca. Comiencen a ubicar las grandes estructuras. En este caso estamos viendo acá los ventrículos laterales en las regiones anteriores y también en las regiones posteriores. ¿Sí? Bien, luego tratemos de ubicar las estructuras que hemos estado refiriendo. Fíjense que acá tenemos el putamen, acá tenemos el globo pálido, ¿sí? La cápsula interna, ¿sí? Y tenemos la cápsula externa, acá que decíamos que separaba las regiones de los núcleos grises ya de la corteza. Estamos viendo también la cabeza del cáudado. Recuerden siempre a los laterales de los ventrículos laterales, tal como se visualiza en este tipo de imagen, pero recuerden que siempre son estructuras tridimensionales que adquieren distinto volumen y forma en toda la estructura encefálica. Acá les dejo en pantalla unos cortes similares al anterior para que ustedes hagan el ejercicio propuesto de reconocer algunas de las grandes estructuras que venimos estudiando a lo largo de la materia y que progresivamente se incluyen las estructuras vistas en la clase de hoy. Se las dejo unos segundos para que ustedes las vayan viendo, hagan el ejercicio y en la última imagen va a aparecer el ejercicio resuelto señalizando las principales estructuras que se pretende que se vaya aprendiendo en el curso de la materia. Con esta última imagen, entonces, pueden hacer el repaso ahora de las estructuras de la clase de hoy, más otras estructuras que ya se han visto en el práctico de macroscopía del sistema nervioso. Bueno, esto es todo con esta clase. Todo otro contenido ustedes lo pueden consultar en la bibliografía, a pesar de que acá se ha hecho ya una gran síntesis de lo que presenta tanto Parves como Snell, y que también pueden acudir al horario de consulta por cualquier duda que haya generado esta clase o que genere la lectura del material. Bueno, muy bien, terminamos acá y dejamos para la próxima clase. Hasta pronto.